Hola a todos, mi nombre es Génesis Benavides, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Hoy voy a hablar acerca de procesos y diagramas termodinámicos en sistemas gaseosos. Primero voy a hablar acerca de los datos de mi sistema físico-químico. Mi sistema es el sodio molecular. Las temperaturas a considerarse en el trabajo son de 500 a 3000 Kelvin y la presión de 0.01 atmósferas a 10.000 atmósferas. Los gramos de mi sistema son 80 gramos. Con estos datos obtenemos un número de moléculas superior al número de Avogadro. Bueno, en el caso de mi sistema termodinámico lo he tomado como sodio molecular. Es decir, que yo voy a asumir que las moléculas del sodio están en forma diatómica, que no se dividen ni se juntan entre sí, es decir, que no se disocian. Lo tomo de esta manera porque de esta forma lo considero un gas sencillo y más estable de estudiar, ya que sus moléculas no se van a mantener en un número constante sin dividirse o cambiar su número a través de los procesos. Además, con esto se facilita el estudio con las ecuaciones de estado. De acuerdo a esto, se facilita el estudio con las ecuaciones de estado del gas ideal, gas de Van der Waals o del virial. De esta forma enfocándonos más en el comportamiento del gas. Lo siguiente que voy a explicar es el diagrama de fases de mi sistema. De acuerdo a mi sistema, en un diagrama presión-temperatura se distinguen los estados de agregación, como es el sólido, líquido y gaseoso. Además de distinguirse puntos de fusión, ebullición, punto crítico y punto triple. Bueno, el punto de fusión del sodio molecular está en una atmósfera y 371 Kelvin. Aquí en este estado el sodio pasa de sólido a líquido. En el siguiente, el punto de ebullición se encuentra a una atmósfera ya 4156, a 1156 Kelvin. Aquí en este paso el sodio pasa de estado líquido a gaseoso. Además de esto tiene un punto triple en 0.001 atmósferas y 370 Kelvin. En esta parte tenemos que coexisten las tres fases, es decir, puede encontrarse en sólido, líquido o gaseoso. Por último, el punto crítico, que es de 248 atmósferas y 2573 Kelvin. En esta parte no se distingue el líquido del gas. Por otra parte, en la fase gaseosa se eligieron unos puntos para establecer un diagrama cíclico en el cual se utilizaron las ecuaciones térmicas de estado para representar un proceso isocórico, un proceso isotermo y terminando con un proceso total cíclico. Bueno, lo primero a analizar es el proceso del punto 1 a el punto 2 en un proceso isocórico usando la ecuación de gases ideales. Aquí se supone que el gas de mi sistema se encuentra a altas temperaturas y a baja presión. Y se presentan interacciones intermoleculares mínimas. También aquí tenemos que a volumen constante el sistema puede cambiar de estado pasando del punto 1 al punto 2 en relación a la presión-temperatura si fuera lineal. Es decir, si la temperatura aumenta y la presión también, si la temperatura aumenta, la presión también tiene que aumentar. Aquí la presión y la temperatura la presión sobre temperatura son constantes y son en la misma proporción. El siguiente es el proceso 2 al punto 3 en un proceso isotérmico.
se considera aquí la ecuación de Van der Waals, y en este proceso esta ecuación corrige las desviaciones del comportamiento ideal considerando un volumen finito de las moléculas y las fuerzas de atracción independientes. Es decir, que aquí a temperatura constante el sistema pasa del punto 2 al punto 3. Aquí el producto de la ecuación se mantiene constante y los parámetros de la ecuación, que son A y B, son específicos de acuerdo a el sodio molecular y corrigen esta ecuación para este gas que es el sodio molecular. Y por último, el punto 3 al punto 1, que es un proceso cíclico, aquí se usa la ecuación del gas virial. En este proceso se mantiene la ecuación en estado del virial, que es una expansión de serie de potencias que representa el comportamiento del gas real de manera más precisa que la de Van der Waals. Aquí los coeficientes del virial dependen directamente de la temperatura y de las interacciones moleculares específicas del sodio molecular. De esta manera, ya que se encuentra, es un proceso cíclico, las condiciones se regresan a las condiciones iniciales. Para esto, la presión inicial y la final son iguales. Esta ecuación nos permite evaluar cómo varía el volumen y con ello la presión y la temperatura. Durante esta etapa de enfriamiento, calentamiento, la presión es casi constante. Y por último voy a hablar acerca de cómo se podría intercambiar el calor y el trabajo en cada uno de los procesos anteriormente mencionados. Para el primero, en un proceso isocórico de volumen constante, aquí se puede absorber o liberar calor, permitiendo que cambiar la energía interna, lo que permite que la temperatura ya no pueda realizar trabajo. Además, no se produce ningún tipo de trabajo, no se produce ni recibe trabajo, ya que el volumen es constante y no se realiza ningún desplazamiento ni hacia el sistema ni dentro del sistema hacia el entorno. Siguiente caso, para un proceso isotermo de temperatura constante, se puede absorber o liberar calor. De acuerdo a esto, la temperatura es constante y se equilibra con el trabajo, y los cambios de energía interna por volumen, es decir, en los gases reales. En este caso puede producir trabajo si se expande y liberar trabajo si se comprime. De esta manera el volumen cambia dependiendo de la interacción que tenga el sistema hacia el entorno. Y por último, en un proceso total cíclico se puede liberar o absorber calor, pero calor neto, o sea, lo que entra debe ser lo mismo a lo que sale. Esto sucede porque el sistema trata de compensar el trabajo recibido o que realizó durante todo el ciclo. De la misma manera con el trabajo, puede recibir o absorber, puede producir o absorber trabajo, pero de manera neta. Y de esta manera se concluye que el trabajo neto es igual a la energía neta, que es el calor, ya que el sistema regresa de nuevo a su estado inicial, como empezó. Muchas gracias.